Ya, vamos a comenzar. Muy buenas tardes. Qué rico estar aquí delante de ustedes presentes. Dios los bendiga mucho. También qué lindo poder compartir la primera prédica del año. Roger llegó anoche de madrugada. Que le doy un aplauso a Roger que llegó ya a casa. Te echamos de menos. Y ahí orando por tu mamita siempre. Así que qué lindo tenerte acá siempre, amigo. Bueno, ¿quiénes sabían ustedes de los que están acá que nosotros con mi esposa nos vamos? Dimos el anuncio hace un poco. Levanten la mano los que saben que nos vamos, ¿sí? Bueno, para todos los que no saben, nosotros estamos saliendo ya en la primera semana de marzo de acá de la iglesia y nos estamos yendo a Lima. Vamos a trabajar con un compromiso de 3 años para levantar una iglesia allá. Así que vamos a salir con la familia y simplemente queremos ir como de a poquito explicando porque hay mucha gente que no entiende. Este grupo nace de una persona de nuestra iglesia que viaja a Lima y él intenta ahí involucrarse en otras iglesias y nos encontraba un lugar y en un momento lo desafiamos. Nosotros le dijimos, planta una viña. Y bueno, sinceramente fue como, haz una viña. Ahora se lo tomó en serio. Y después de un tiempo tenía un living de su casa, porque empezó junto a su suegro y a su suegra, empezaron a hacer esto, y tenían ya 30 personas en el living de un departamento. Entonces, ante eso, nosotros quedamos mirando con Roger, y Roger, bueno, nos dimos cuenta que le contaba yo a Roger, como tener un hijo de un embarazo de 9 meses, esperarlo, pero nació 7 mesino. No teníamos nada preparado. No estaba ni la cuna, ni la pieza, ni la ropita, nada. Pero como ustedes, las mamás saben, no se puede mandar la guagua para adentro, ¿no? Así que hay que hacer algo y lo que nosotros queremos hacer con mi esposa y mis hijas es poder trabajar para levantar el liderazgo local y ojalá que esto en algún día, esta iglesia sea reconocida por las viñas de Perú. Eso es lo que queremos hacer. Así que para que usted sepa. Así que bueno, me toca compartir ya uno de los últimos sermones del año, acá por lo menos oficialmente, y Dios ha puesto algo que es súper impactante tanto para mi corazón que me imagino para usted también. Y tiene que ver un poco con el poder del testimonio. Y es más, esta prédica se basa en un testimonio. No sé si usted sabe, pero la iglesia se levantó en sus inicios con los testimonios de los santos, con las cosas que hacía Dios entre medio de su gente. Y ahí está Pedro diciendo, ¿se acuerdan Jesús, el que ustedes crucificaron? Ese mismo. Y empieza a hablar de estos testimonios. Ahora, imagínese el poder del testimonio. Imagínese un día a Lázaro diciendo, ¿se acuerdan del que murió una vez allá? Sí, ese soy yo. O sea, esos testimonios poderosos evidenciaban el poder de esta palabra. No era solamente esta gente que traía una nueva filosofía, que en ese tiempo era común por los griegos, siempre la influencia griega en el lugar, sino que este hombre, estos cristianos, los del camino, como decía el Teach, lo que hacían era traer testimonios vivos de lo que pasaba cotidianamente y la gente era impactada por esto. Entonces, bueno, ¿puedes poner la presentación, por favor? Ya, por ahí viene. Hace unos días estuve con una familia y me dijeron algo que me impactó y por eso el título de lo que vamos a mostrar ahora, el título tiene que ver con esto. No es ¿para qué? ¿Se acuerdan que siempre nos han enseñado que cuando nos pase algo tenemos que decir ¿para qué? Esta pareja me dijo, no José, no es para qué, es para quién. Porque al final el testimonio lo que hace, más que venir a impactar nuestra vida, impacta la vida del que está escuchando. Es más, las cosas que pasan en nuestra vida y nos transforman, sería muy egoísta simplemente querer decir como ¿para qué? ¿Para qué esto es para mí? Porque eso es como egocentrismo, ¿cierto? Pero cuando viene el ¿para quién? ¿A quién este mensaje cambiará? ¿A quién este mensaje llegará? ¿A quién este mensaje impactará? Y bueno, y este está dedicado en memoria de Anthony Downing, que ya conocerán un poco la historia. Pasa mucho que la gente cuando entra al Evangelio en un momento tiende a pensar que en cierta forma es publicidad engañosa. ¿Y por qué publicidad engañosa? Porque muchas veces nos hemos dedicado a tratar de impartir un Evangelio que es en base a ofertas. Y ese en base a ofertas es como ven y aquí se te soluciona todo. Ahora, seamos honestos. ¿Quién entró al Evangelio y empezó a tener problemas? Levante la mano.
A ver, esto es cosa que me pasó a mí. ¿Quién entró al Evangelio y como que le fue mal en la pega al final, en el trabajo? ¿Quién entró al Evangelio y empezó a tener problemas con la familia? Pero es que, ¿qué pasa? ¿Por qué quiero decir esto? Porque el Evangelio, si bien es cierto, entre nosotros nunca fue una oferta de ven, ven, ven y aquí se soluciona todo. Es más, no es publicidad engañosa y ahí tiene un montón de versículos que los tomé del Nuevo Testamento para que usted entienda claro, el llamado del Evangelio tiene un costo, el llamado del Evangelio tiene un precio, el llamado del Evangelio es dejar algo por tomar otra cosa. Leamos algunos. Juan 16:33. Aquí en el mundo tendrás muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo. Juan 16:2. Y llegará el tiempo en que quienes los maten pensarán que están haciendo un servicio santo a Dios. Mateo 10:16. Mire, los envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sean astutos como serpientes e inofensivos como palomas. Mateo 10:36. Sus enemigos estarán dentro de su propia casa. Mateo 10:28. No teman a los que quieren matar el cuerpo, no pueden tocar el alma. Ahora, dejen aclarar algo. No quiero decir que usted no vaya a tener bendiciones en el Evangelio, sino que quiero tomarme en esta otra parte cuando vivimos aflicciones. Hay una parte que necesitamos equilibrar y en un momento es el triunfalismo de nuestra fe y entender que hay cosas que pueden pasar en el Evangelio y la Biblia las explica. Hay cosas y hay palabras que nos llevan a entender esta esperanza y esta nueva vida que viene, pero también hay advertencias y el llamado de Jesús era muy sincero. El que no es capaz de tomar su cruz y seguirme no es digno de mí. Había un costo detrás. Creo que lo que ha afectado un poco tiene que ver con una forma de ofrecer el Evangelio como ven, ven y serás sano, ven, ven y tendrá esto, ven, ven. Es como una oferta. Pero muchas veces nos enfermamos. Muchas veces pasa algo y el Evangelio también tiene una respuesta para eso. Y es por eso que necesitamos llegar a la madurez de la fe. También puedo entender que muchas veces estas cosas ocurren producto de que estamos en un Evangelio demasiado como clientes del Evangelio. Somos clientes del reino. Y hay gente que tiene cliente, como un cliente va a una tienda, el cliente viene a la iglesia. Y en eso podemos tener personas que vienen a la iglesia, pero el pastor no me saludó, así que voy a otro lugar. O dice, yo busqué parking y no encontré estacionamiento en ningún lado, así que lo veo por streaming. No, es que pastor, ese día llovió. Como llueve en Santiago para los sureños, ¿cierto? Como... Entonces, cualquier cosa en este cristiano, que es más como un cliente del siglo XXI, es un obstáculo. Es que no me gusta la música. El aire estaba muy fuerte. ¿O no? Yo sé que eso no pasa acá. Entonces necesitamos entender que nuestro Evangelio también tiene lugares para nosotros entender que hay aflicción. En el mundo tendréis aflicción, pero no temas, yo he vencido al mundo. ¿Para qué cree que existe este salmo? Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Esta es la versión Reina Valera que me sé, ¿cierto? Vamos a leer esta. El Señor es mi pastor. Tengo todo lo que necesito. En verdes prados me deja descansar. Me conduce junto a arroyos tranquilos. Él renueva mis fuerzas. ¿Por qué diría renueva mis fuerzas si no es porque se le acabaron las fuerzas? ¿Entiendes? Después dice, me guía por sendas correctas. ¿Por qué diría eso si es que no hay otras sendas que no son tan correctas también en esto? ¿Cierto? Después dice, y así de honra a su nombre, aunque yo pase por el valle más oscuro. En algunas versiones dice, oscuro de muerte. O sea, ¿los cristianos podemos pasar por ese valle? Sí, y la Biblia lo dice, no hay publicidad engañosa. Dice él, aunque pase por valle de sombra y de muerte, ojo, dice pase. Algunos acampan. Trate de pasar y pasar rápido si pasa. Pero algunos como que se quedan en el valle, claro, pero
La palabra te está hablando y te está diciendo, aunque pase, Él estará contigo. La promesa del Evangelio no es que cuando llegas a Él y viene un conflicto, Él te abduce, una abducción, pum, te saca. Y después cuando se va el conflicto, te devuelve. Uno pasa por conflicto. Uno vive la necesidad. ¿Escucharon la prédica del Tish de la semana pasada? Cuando él fue vulnerable y habló de las necesidades que tenía de repente económicas. ¿Cierto? Cuando no podía comprar tecnología. Sí, sí. Cuando estaba tan complicada la casa que no tenían Nutella para el pan, solamente manjar. A veces bullying a mi amigo Tich, que siempre nos hacemos bullying mutuo. Pero yo quería explicar esto. Nosotros somos todas personas diferentes y vivimos diferentes necesidades. Y es por esto que no podemos comparar la prueba de uno con el de otro. Y decir, no, es que esta prueba es más que esta otra. Porque vivimos diferentes contextos. Yo me acuerdo cuando me casé, mi esposa está acá, mi contexto es no cristiano. Y mi contexto es no cristiano y mal, así mal. Pero mi esposa venía de una casa y familia cristiana. Entonces me acuerdo de nuestras peleas de recién casados. Yo le decía, pero si nunca te he pegado. ¿Por qué? Porque yo consideraba que era un hombre bueno, no le pegaba a la esposa. Entonces era como mi nivel, o sea, mi forma de nivelar la discusión. Es más, le decía, y mira, todavía no me tomo la plata, ni llego a los 3 días. No, yo llego con la plata a la casa. Era como mi forma de nivelar que yo era bueno. ¿Por qué? Porque claro, mi abuelo le pegaba a mi abuelita, mi papi también a mi mami. Entonces para mí este tema de ya no pegarle a la esposa era como, soy casi santo. Pero después, para otras personas, pueden ser otro tipo de cosas sus pruebas. Y por eso las pruebas no son comparables. No es como, no, es que la gente de este tipo de pruebas tiene este nivel de testimonio. No. Cada uno de nosotros tenemos pruebas y dice la palabra que inclusive según nuestra medida. Y somos probados. Y la vida nos trae este tipo de cosas. Por eso están estos salmos. Por eso está esta palabra donde nos inspira en los momentos de dificultad. Ya. A él estoy dedicando hoy día yo mi sermón. Anthony Downing. Anthony, hijo de unos amigos sudafricanos que están allá, Timothy y Haneke. Ellos los conocimos como jovencitos en un campamento de jóvenes y ellos estaban de novios. Y al estar de novios en ese campamento después se decidieron casar. Ellos nos consideran como sus papás espirituales. Entonces siempre que viajamos estamos en contacto con familia y ahí me ve lo chascón que estaba y rebelde, ¿cierto? Pero ya los conocemos, tenemos mucho cariño entre familia. Bueno. ¿Qué pasó con Anthony? Nos juntamos el año antes pasado con ellos en Sudáfrica y estuvimos con nuestras familias y estuvimos haciendo como cositas de familia con mis niñas y todo y nosotros nos vinimos y en enero Anthony cae en la piscina de su casa. Cuando cayó en la piscina de su casa, Anthony, los papás nos llamaron y esto se lo conté a Roger, fue muy difícil para nosotros. A Anthony lo tuvieron conectado a unas máquinas y los papás nos llamaron para saber si lo desconectaban o no. Aquí un alto, ética pastoral o de un líder. Nunca uno toma una decisión por un papá. El papá toma la decisión con nuestro respaldo, pero el papá necesita reaccionar como papá y nosotros podemos aconsejar. Entonces caminamos con ellos en el proceso de esto y bueno, al final Anthony falleció. Anthony tiene la misma edad de mi hija chica. Ahí están los diarios entrevistando a los chicos, igual le hicieron entrevista a ellos. Era una casa que se habían mudado de recién y al mudarse a esa casa estaban haciendo reparaciones, unos maestros dejaron una puerta abierta y el niño pasó a la piscina y cayó. Y ahí es donde se vienen las preguntas. ¿Por qué? Y por eso quiero desafiar con este sermón a ustedes en este tiempo. Porque son las clásicas preguntas que provocan las crisis de fe. ¿Pero por qué a mi Señor? Si en ese por qué a mi Señor significa, ¿acaso que si es un hijo de un musulmán que cae a la piscina es más justo? ¿O quizás sería más justo que se cayera el hijo a la piscina, el hijo de un narcotraficante? ¿Sería más justo que se cayera el hijo de un no cristiano? No. Absolutamente. Estas situaciones para toda familia, cristiano o no cristiano, son las situaciones que afectan la vida. Ahora,
debemos descartar inmediatamente. Para muchas personas es como, no, pero es que Dios, no, es que Dios no está metido en esto. Dios no anda ahogando niños en piscinas. Dios no está haciendo este tipo de cosas para llamar la atención de sus hijos. Lea el libro de Job. Si nunca ha estado en esa posición, vea lo que está pasando ahí. Donde Job, por su ignorancia, no sabía y creía que era Dios el que estaba sobre él atacándole en esto, y nunca fue Dios. Nunca fue Dios el que infringió ninguna herida a Job, sino que dice, Satanás lo atacó con una enfermedad maligna. Es más, el libro de Job también podríamos decirlo como, ¿para quién? Porque no fue para Job. Job nunca supo que él lo atacó. Él murió, fue restaurado y después murió, nunca sabiendo lo que pasó realmente ahí en ese aspecto del cielo. Nunca Dios, cuando habló a Job, vino y le dijo, Job, mira, te quiero aclarar, lo que pasa es que tuvimos ahí un tema en el cielo. No, nunca lo supo. Y él vivió entendiendo parte de su realidad, y es muchas veces la parte de lo que nosotros vemos. Y en este caso también otro consejo. Una de las cosas peores que podemos hacer es lo que hicieron los amigos de Job. Tratar de apuntar culpables justo en ese momento. Tratar de decir, no, es que pasó por esto. En esos momentos muchas veces lo mejor que puedes hacer es hacer silencio. Y creo que fue la mejor decisión que tomaron los primeros 7 días los amigos de Job, que es sentar y llorar con él por 7 días. Entonces, cuando nosotros llegamos y no entendemos que Dios no provoca la enfermedad. Y alguno me podrá decir, pero José, lo que pasa es que en el Antiguo Testamento, amigo, supérate, pasa, es más que el Antiguo Testamento. Hay un Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento está hablando de un plan inclusive no perfecto. Es más, está hablando de una mentalidad de una gente que estaba inclusive más primitiva. Usted puede entender un Moisés a la edad que tenemos nosotros hoy día en este tiempo sería completamente diferente. ¿Sabe por qué? Porque estamos más evolucionados, somos más civilizados, somos personas que tienen otras cosas para evaluar. Podemos llegar y pensar las cosas diferentes. Tenemos historia, tenemos internet, tenemos tanta cosa que nos da información. Moisés no. Entonces imagínese, interpreten de esta forma la palabra. Imagínese a Moisés y Dios tratando de hablar con él, a un ser más primitivo que usted. Moisés, no te acerques a la zarza. Y Moisés, Si usted no es capaz de interpretar en el contexto lo que pasaba ahí, obviamente que con esta mente va a decir, pero no, es que los tapó de enfermedades. No. Ellos todo lo asociaban a este Dios o a este no Dios, porque ni siquiera sabían que existía una tercera fuerza en eso. Es más, piense un poco y les prometo que algún día haré una prédica de este tema porque es muy profundo. Imagínense Isaac Newton y su mente ya evolucionada, sentado en el árbol y cae la manzana. Y Isaac, yo me imagino que yo hubiese hecho esto. De verdad, yo me hubiese comido la manzana. Seamos honestos. Pero Isaac, me imagino, con su mente más evolucionada, empieza a tomar la manzana. Y de ahí sale otra cosa. ¿Por qué cae? ¿Por qué está pasando esto? Pero imagínese el tiempo de Moisés. Y le cae la manzana. Gracias, Señor. Necesitamos pensar que estamos en otro tiempo. Tenemos que pensar que el Dios que estaba en el Antiguo Testamento nos mandó a su Hijo, que es la palabra. Y esa palabra se hizo carne. Y ahora dígame dónde ve a Jesús enfermar gente, sino sanarla. ¿Dónde ve Jesús atacar con plaga a personas, sino quitar su enfermedad? ¿Dónde ve a Jesús herir a la gente, quizás con falta de alimentos? No, Jesús les da alimentos. Es más, cuando tenía algunos discípulos, que muchas veces esto le pasa a la iglesia, medios primitivos, que llegaron y dicen, Jesús, ¿hacemos que llueva fuego del cielo para quemar a todo esto? Jesús dice, ustedes no entienden nada. La iglesia necesita avanzar en su pensamiento. Y no simplemente decir, es que debe haber pecado en esta familia, por eso pasó esto. No. Hay una evolución en nuestra mente.
Necesitamos entender que somos seres más avanzados. Dios tiene más acceso a nosotros. Hay más cosas que podemos deducir de lo que pasa en la historia de este pequeño niño. Al final, él fallece. Y cuando el gordito fallece, los papás empiezan a hacerse un montón de preguntas y empiezan a preguntarse el famoso ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Y empiezan a tratar de cuestionar a este Dios, y esos son los cuestionamientos que el final del pastor escucha y empieza a tratar de conducirlo a ellos, no en soluciones, sino que dejarlo llorar su luto. Pero muchas veces nosotros no somos buenos acompañantes de los lutos. Y los acompañantes de los lutos simplemente hacen silencio y padecen con la persona que padece. Usted sabe que nosotros celebramos Semana Santa, ¿cierto? Y se ha dado cuenta que celebramos la muerte y crucifixión de Jesús y después la resurrección de Jesús, y nos saltamos un día. Viernes de muerte y crucifixión, domingo de resurrección. ¿Y qué pasó con el sábado de muerte? El sábado, que teológicamente se llama el sábado de muerte, el sábado donde esa divinidad acompañó al ser humano en su mayor trauma, en su mayor sufrimiento, que es la muerte. Y Él se quedó ahí. Hay algunos que dicen, no, es que en ese momento bajó al infierno. No, Él se quedó. Es más, Él no fingió estar muerto. Él murió. Y Él murió simplemente para acompañarnos a nosotros y para darnos esperanza a nosotros. ¿Usted sabe que Él decidió morir? ¿Sabía eso? ¿Sabía que Él dice, a mí nadie me quita la vida sino que yo la pongo? ¿Usted sabía que un señor, una autoridad romana le dice, yo tengo el poder para liberarte? Él dice, no, tú no tienes poder sobre mí. Tengo ángeles esperando aquí. Podría decirles, vengan y esto se acaba. Él estaba decidiendo caminar para estar junto al ser humano. Él estaba caminando, ¿para qué? No para qué, ¿para quién? Para ti, para mí. Él caminó, es más, fue tan sorprendente lo que pasa en la cruz, que dice que cuando Él pide que le den agua y le dan vinagre, Él dice, consumado es. Él dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dice que ahí murió. Los otros presos luchaban por su vida. Los otros presos tuvieron que ser quebrados para así asfixiarlo y morir. Pero a Él no, Él murió antes. Fue tan potente su muerte que los mismos romanos dijeron, este verdaderamente era el Hijo de Dios. Él no, nadie le quitaba la vida. Él estaba entregándola. ¿Pero para qué? Para pasar ese día contigo, conmigo. Ese día cuando no quieres que nadie te dé explicaciones. Ese día, como me decía un amigo el otro día, no tengo ni siquiera ganas de orar. ¿Quién no tiene esos días? Cuando pasan momentos difíciles. Cuando llegan momentos cuando ni siquiera tenemos fuerza para volver a creer. Yo tengo una clave con Dios en esto. Mi esposa también la conoce. Vienen esos días en mí de aflicción. Y este compromiso lo hice años atrás a Dios. Cuando te haga así, es que lo estoy pasando pésimo. No tengo ni siquiera las ganas de orar. Pero esto significa que sigo creyendo. Y que sigue mi confianza puesta en ti. Y que independiente que no entiendo, confío. Y adivinen cuántas veces he tenido que levantar este dedo. Un montón de veces. Ese día, un sábado, donde Él nos acompaña, no en el éxito de una resurrección, sino que a uno que lo bajaron de una cruz como bajarían a cualquiera de nosotros, y lo tuvieron que cargar y poner en un lugar que si no fuese por la misericordia de Dios y el buen Espíritu Santo, no se levanta, porque esto sí pasó. El buen Espíritu Santo volvió a poner vida sobre Jesús. La palabra. Isaías 53:1-5. ¿Quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién
ha revelado el Señor su brazo poderoso. Mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia él. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, nuestras debilidades, las que él cargó, fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados, pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados, y fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz, fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Esto no es solamente triunfalismo, esto es un paso de pagar un precio que tiene un costo. Y ese costo también está pasado a nosotros. No tenemos que hacer otro sacrificio. ¿Por qué? Porque nadie más necesita morir por la muerte de los pecados, porque ya uno murió y Él es digno. No hay otro sacrificio que lo haga válido, pero eso no significa que la vida es miel sobre hojuelas después de esto. Y hay aflicciones. Y hay momentos que tenemos que pasar. Pero muchas veces estamos atrapados en el pensamiento del mundo y venimos a la iglesia solamente a huir de no sufrir. El famoso problema del sufrimiento. Nadie quiere sufrir. Todos huyen del sufrimiento. Todos huyen de que el hijo no pase lo que pasé yo. De que no vivan las cosas que vivimos nosotros. Y en eso muchas veces nos llevamos la vida escapando. Bueno, pero también hay esperanza. ¿Y a quién le gustó esta parte del sermón ahora? Los veía medio compungidos, así como... Pero también hay esperanza. Si al final esto es lo que nos dice la palabra. Nosotros no sufrimos como los que no tienen esperanza. Nosotros no lloramos como los que no tienen consuelo. Nosotros lloramos sabiendo que vamos a ser consolados. De la noche o por la noche puede venir el lloro, pero a la mañana tenemos ¿qué? Alegría. Sí. Tenemos una respuesta en Dios en esto. Tenemos una respuesta en Él. Y nosotros, claro, vemos esa luz y nos aferramos. Es más, cada uno de los que está aquí, en su mayoría, pasó por un momento difícil y está aquí por causa de esa esperanza. Por eso llegamos al Evangelio. Por eso llegamos al Evangelio, porque no había respuesta, no había solución a nuestro conflicto y Él fue la respuesta. Con razón Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Esa es la esperanza eterna que abrazamos. Esa es la esperanza en que caminamos. Y mira este versículo. 2 Corintios 4, 7, 12. Ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios, no de nosotros mismos. Por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Mediante el sufrimiento, nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús, para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo. Es cierto, vivimos en constante peligro de muerte, porque servimos a Jesús, porque la vida de Jesús sea evidente en nuestro cuerpo, que muere. Así que vivimos de cara a la muerte, pero esto ha dado como resultado vida eterna para ustedes. Ya no se trata de ellos, no es para qué, sino para quién. ¿Y qué está diciendo? Para ustedes, para nosotros. Perseguidos, pero nunca abandonados. ¿Cierto? Aplastados, dice, pero no destruidos. Somos esa... Sería mal, vamos a cambiar el dicho. No hay hierba mala, nunca muere. Hierba buena nunca puede ser aplastada. Somos... Tengo algún amigo médico que anda por aquí que me pasó este dato. Cuando estaban en situaciones difíciles de cirugía y había que hacer un procedimiento. Y entre médicos se miraban y decían, bueno, démosle nomás si es tan difícil matar a un cristiano.
Claro. Si los cristianos resisten, han resistido persecuciones, naufragios, y los vemos ahí levantarse nuevamente. ¿Por qué? Porque viene el sufrimiento, pero ahí está Él. Nos toma de su mano y nos hace caminar con Él. Sí. Los Downing hoy día. ¿Saben que llegamos a Sudáfrica esta vez y los visitamos? 10 meses después del fallecimiento de Anthony. Y los visitamos y llegamos al lugar. Los abrazamos. Es súper difícil cuando una familia ha sufrido tanto. Y estaban en la misma casa donde falleció el niño. Y cuando llegamos vimos esa piscina que nadie había ocupado nunca más. Y estaba verde completamente. Y nadie se acercaba al lugar. Y yo no quería hablar de nada, no quería ni siquiera tocar el tema. Era como un tema que no quiero tocar. Y Dios me habla. Y cuando Dios me habla me dice, dile a ellos que si quieren se pueden ir de la casa. Si quieren se van de esta casa y tienen otra y yo les bendigo con otra, pero se pueden ir de acá. Es más, tienen todo el derecho de nunca más querer ver esta piscina o este lugar. Esto trae mucho dolor para ellos. Están en su derecho de hacer esto. Pero también diles que yo puedo transformar esto. También diles que donde el diablo pone muerte, yo pongo vida. Y en esa misma piscina que recuerda la muerte de tu hijo, yo puedo bautizar un montón de gente para Cristo. Y los llevé, ellos son agricultores, así que entre medio de las acelgas conversamos. Y cuando conversamos, Timothy y Janeca dijeron, sí, queremos eso, queremos ver a Dios manifestarse ahí. Y aquí Timothy y Janeca comenzaron a bautizar y bautizar y bautizar gente en esa misma piscina. Y hoy día tienen su grupo de conexión ahí mismo. El diablo empuja con su muerte y Dios invade con la vida. ¿Acaso no es lo que nos pasó a nosotros? Pero como que hoy día no queremos pelear. Como que hoy día no queremos pagar un precio. Pero hay personas que llegan y se paran por la palabra y Dios es fiel a su palabra y ahí están ellos. Si tienes audio, ¿sí? Un mensaje de Timothy. It's a wonderful privilege to bring a short message and encouragement to you guys. This is my wife, Annika. And I'm Timothy, and we have been very excited when we heard Jose wants to bring a message and would like us to give you guys a short word of encouragement as well. We really want to encourage you to hold fast onto the Lord, to really grasp what He wants in your life. You know, we tend as humans to focus on what is going on around us. We tend to focus on getting our dreams, getting our desires of what we want, especially on earth, that big house, that nice car, that beautiful wife. And we tend to lose focus on what God wants for us. We tend to lose focus on eternity. And I really want to encourage you, if you go through troubled times, it's tough, and if you are discouraged, to really start focusing on eternity, focus on what the Lord has for us the day we leave here, and really hold fast onto Him, hold fast onto His love, and really try to experience Him in a different level than just our day-to-day living. Really seek Him, seek a relationship with Him. We've gone through exciting times this year as well. It's been exciting to listen to God's will and to really obey Him. We started a cell group which is growing quite well. We've baptized people in the same swimming pool where our son has passed, which is really something that brings us great joy, to know that God can turn such a tragedy into a wonderful testimony for His people. So guys, please be encouraged, hold on to the Lord, and be excited to be part of His kingdom and be a part of His glory. Hola. Yes, Saturday the 6th of January will mark 1 year since our son passed. It has been a tough year with lots of different emotions. And I just want to encourage you and say that even in the times that we didn't know where we would end up after a year, or even if we would make it through this
this year, we knew that God was there. Even when not speaking to Him and not spending the time we are supposed to, we knew He was there, holding us and leading us and carrying us through. And He did. And we are growing and finding our way to love Him again. And yes, just be encouraged and keep holding on and keep walking the right way. And I can promise you that the Lord will always be there. So with that, a lovely goodbye from sunny South Africa. Isaías 43, 1, 2. No tengas miedo porque he pagado tu rescate. Te he llamado por tu nombre. Eres mío. Cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por río de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán. Como diría un sacerdote, esta es palabra de Dios. Sí, es palabra de Dios y es palabra viva. Y esta palabra está en la misma Biblia que todos tenemos. Él estará con nosotros en los momentos de dificultad. Él caminará con nosotros cuando tengamos opresión. Él no dejará que las llamas nos consuman. Estamos a punto y estamos preparando, tenemos Santa Cena. Pero yo quiero preguntar algo para esta Santa Cena. Hay un equipo que repartirá la Santa Cena, pero yo quiero poner algunos ejemplos. ¿Hay personas aquí que hayan sido sanados de cáncer y que fueron sanados de cáncer aquí? Levántese, póngase en pie y venga acá y póngase al lado de la Santa Cena. Póngase ahí, al lado de la Santa Cena. Si usted fue sanado de un cáncer, póngase ahí. Alguien llegó acá y su matrimonio estaba con problemas, ¿cierto? Se estaban separando y Dios los restauró. ¿Alguien los restauró matrimonialmente? Levanten la mano si está usted ahí. ¿Sí? Hay gente, por favor, póngase allá también. Pónganse en esos lugares. Hay alguien que en un momento llegó con problemas de depresión o alguna enfermedad y Dios lo sanó. ¿Hay alguien ahí? ¿Puede levantar la mano? ¿Sí? Si está ahí, por favor, pase, póngase ahí. ¿Por qué? Porque esto es la Santa Cena. Compartimos no solamente el gozo, sino también las aflicciones. Y cuando compartimos la cena, estamos compartiendo también de su muerte, pero no solamente de su muerte, sino de la resurrección. Alguien llegó y no podía tener bebés cuando llegó el Evangelio y Dios le abrió el vientre y ahora tiene bebés. ¿Alguien? Sí, pase por favor. Vamos a cenar así hoy día. Y ahora esta es la pregunta. ¿Hay algún afligido aquí? ¿Hay alguien que su vientre todavía no se abra? ¿Hay alguien que llegó con depresión? ¿Algún enfermo de cáncer? ¿Alguna persona que está con un conflicto matrimonial? ¿O quizás sus hijos no están asistiendo o están metidos en drogas? ¿Hay alguien? ¿Puede levantar la mano? Pase y póngase con ellos porque van a cenar juntos. Pase con esa fe. ¿Sabe lo que pasa ahí? Se imparte. Lo que Dios hizo en mí se imparte al otro. Sí, pase. Eso es la iglesia. No solamente testigos de esa resurrección, sino que caminamos en medio de la aflicción. Pero como decía Janeca, te prometo, nunca te dejará solo. Si tú tienes problemas económicos, si tú tienes un conflicto hoy día que no has podido resolver, pasa. Ellos van a compartir contigo, van a cenar entre ustedes mismos mientras el equipo ahora puedan ir entregando la Santa Cena. Sí, vayan entregándola. No coman todavía. Y ustedes acércanse a ellos. Y ustedes los que están ahí, acérquense a los que están. Y cuéntenle su historia. Cuéntenle lo que Dios ha hecho en ustedes. De esto se trata la cena. Sí. Vamos a adorar a Dios mientras están repartiendo la cena. Y quiero que se acuerde. Y si alguno por de ahí, de usted, aún no se atreve, pase. Y déjese ser ministrado.